Bienvenidos a una nueva entrega de Tiza en los Zapatos, el podcast de educación para todos los públicos. Aquí estamos de nuevo para traeros un tema interesante sobre educación, pero antes de nada vamos a presentarlos. Hola, muy buenas, Carlos. Hola, Jaime. Bueno, Carlos, como ya pasamos en la anterior entrega, la resaca de la Navidad, ¿qué tal ha sido ya esto de retomar las clases? A tope, energía máxima ya. Dentro de nada esperemos que no nos vengan otras vacaciones como hablábamos en la anterior entrega y podamos al menos dar un tema totalmente seguido. Pero bueno, si en la anterior entrega os avanzaba que os iba a traer lo que es el aprendizaje basado en problemas, os quiero hablar de ese tema, pero ya veréis cómo lo voy a encauzar. Sí, que como siempre os vamos a recordar que podéis encontrarnos en tizaenloszapatos.blogspot.com. Ahí tenemos nuestro blog donde podéis encontrar todo, es decir, las redes sociales, nuestra revista de Flipboard y cada uno de los capítulos que podéis escucharlos tanto allí como en iVoox, donde os invitamos, como siempre, a que nos dejéis algún comentario y sobre todo, algo que nos gusta mucho, valga redundancia, digo redundancia porque lo que queremos es que nos deis al me gusta, ese botoncito del pulgar para arriba que hay en cada uno de los episodios de iVoox, que nos va a permitir de alguna manera llegar a más personas y así difundir este mundo de la educación al cual, pues bueno, nos hemos querido dedicar tanto Carlos como yo, aunque Carlos, esto como es profesor de informática, no sé yo si... Ya estamos, ya. Bueno, bromas aparte, como os he adelantado ya, os voy a traer un tema el cual nos va a explicar un tipo de metodología que, aunque sí que está dentro de muchas aulas, no sabemos si hasta qué punto se está practicando ya no solo en lo que me toca a mí, que es primaria, sino en secundaria e incluso fuera de las aulas. Así que vamos a comenzar con este capítulo número 31 de Tiza en los Zapatos con el aprendizaje basado en problemas. Para educar a una persona hace falta la tribu entera. Educatribu.net es un espacio para compartir conocimiento mediante materiales educativos libres y gratuitos. ¿A qué esperas para unirte a la tribu? Educatribu.net. El podcast de Pilara. Lecturas en voz alta. Escúchalo desde iTunes, eBooks, SoundCloud o Spreaker. Lecturas de Pilar Soro. Para ti. En esta ocasión, el tema que os traigo viene a raíz de un artículo que desde luego ya podéis consultar en Flipboard, escrito por Celia Rodríguez Ruiz, una psicóloga y pedagoga, y lo escribió en la web que os quiero recomendar, que es educapeques.com. Es un portal de educación, tanto de infantil y primaria, que como comprenderéis yo suelo visitar bastante para buscar algún que otro recurso y sobre todo temas que me interesan, además de como digo, de metodología, que van colgando posts bastante interesantes. En este caso es un artículo que nos habla sobre el aprendizaje basado en problemas, se titula así tal cual, y nos quiere explicar cómo el plantear el problema o problemas a los niños puede llevar a que ellos lleguen a unas soluciones que les permitan acceder a ese conocimiento que les queremos impartir. Es decir, quiere romper con ese tipo de metodología en la cual se le da el conocimiento al niño, lo que cuando yo estudiaba en la carrera se le llamaba el conductismo, y abogar más por lo que es el constructivismo, que también nos tocaba estudiarlo en la carrera, y como no, a los que preparan oposiciones este año les van a tenerle que echarle también un buen vistazo. ¿Tú lo llevas bien ya ese tema, no? Sí, hombre, es el tema 1, tengo más que estudiado. Así que lo que hay que hacer, de alguna manera, lo que nos propone esta metodología es que sea el mismo alumno. Aunque a veces voy a decir niño, quiero que veáis, como he dicho antes, que se puede extrapolar, incluso en este caso Carlos, a sus alumnos de FP, o aplicarlo en casa cuando queremos enseñarles algo a los niños, que el mismo alumno descubra el conocimiento. De esta manera
será un aprendizaje que se fije más, que se ancle más en la mente de este niño o de este alumno, y no será simplemente un concepto que ha memorizado y que luego repite en un examen y que luego va a olvidar porque ya, bueno, ahí estaba en esa memoria a corto plazo y ya casi ninguno nos acordamos de los ríos de España porque nos los aprendimos de memoria y ya, pues bueno, más de uno se nos ha olvidado, a no ser que sea el río que pase por tu ciudad. Pero bueno, a lo que voy es que estos alumnos, si son ellos mismos los que de una manera lógica pueden llegar a ese conocimiento, será algo que no se les va a olvidar. Así que a Carlos y a vosotros oyentes os voy a explicar un poquito en qué consiste prácticamente y qué ventajas puede tener. Lo que es el aprendizaje basado en problemas, este artículo nos comenta que hace posible la participación activa del alumno. Es algo muy importante. El alumno no está en una situación pasiva donde recibe esa clase magistral del profesor. Esto es así, esto es asá. Permite construir significados. Lo que os acabo de decir, realmente lo que permite es que él, al poner nombre a la información o a esas ideas, no simplemente le pone una etiqueta, sino que construye esa idea dentro de su cabeza. Supone la búsqueda de soluciones, lo que nos va a permitir también trabajar la creatividad del alumno a la hora de enfrentarse a los problemas, algo que a muchos de nosotros que somos herederos de una metodología un poco más conductista, cuando nos hemos hecho adultos y en la vida adulta en el trabajo, pues nos hemos visto a veces con ese tipo de carencia, ¿no? de poder enfrentarnos a unos problemas de una manera creativa. Y luego ayuda a pensar y por lo tanto al desarrollo. Así que este artículo nos comenta que nos plantea la pregunta de en qué consiste el aprendizaje basado en problemas. Así que nos dice que es exponer un problema a los alumnos y a las alumnas sobre algún tema concreto y pedirles que busquen la solución. Es así de sencillo. Yo os voy a poner un ejemplo de algo que he llevado en el aula, porque a mí me gusta, como digo, hacer que el principio de un tema, aunque sí que lógicamente lo primero que leen los alumnos es el título de ese tema, que intenten de alguna manera averiguar de qué va a ir, o plantearles algunos de los epígrafes y que ellos mismos den solución o intenten averiguar qué es lo que se va a dar. Yo les planteo ese problema. Una de las anécdotas más bonitas, podría decir, que he tenido yo con esta metodología fue cuando tuve que comenzar el tema, uno de mis temas favoritos de ciencias sociales, que es el relacionado con la astronomía. La Tierra, la Luna, los planetas. Normalmente esto, yo supongo, Carlos, que a ti te habrá pasado igual, ¿no? Te habrán dado el típico dibujito donde tenías que aprenderte los nombres y el orden, ¿no? Por supuesto. Y en blanco y negro. Bueno, y tú estudiarías Plutón también, ¿no? Como planeta, efectivamente. Como planeta. Pues ahora además estudian algún que otro planetoide, porque la excusa es que Plutón no es un planeta, es un planetoide. Y pues bueno, como tienen que estudiar Plutón como planetoide, también se estudia Ceres, que el otro día más un alumno me lo preguntaba. Decía, pero esto es un planeta, es un planetoide. Pero bueno, quien quiera saber qué es Ceres, les recomiendo que echen... Iba a decir que abran un libro de primaria, pero seguramente iréis a Google, que es más rápido, y averiguaréis dónde se sitúa Ceres, más cerca de lo que os pensáis. Pero bueno, como os iba diciendo yo, este tema me gusta mucho darlo, en un principio sin el libro. Les pongo un planisferio que tengo yo con la pizarra digital que tengo en el ordenador, que compré con un crowdfunding, una cosita de estas que me gusta hacer, que es maravilloso. Así que simplemente les doy un paseo por el espacio, pero yo no les explico nada, porque ellos ya saben qué es la Luna, que existen unos planetas que son Saturno, Júpiter, más o menos la idea la tienen. Pero claro, yo les voy planteando cosas como, oye, ¿y por qué no vemos siempre? Porque vemos siempre la misma cara de la Luna. Yo solamente puedo dejar esa cuestión, esa pregunta. Yo no les voy a dar la información. Y son ellos, de una manera colaborativa, los que van discutiendo. En un principio, por costumbre, pues pueden levantar la mano y lanzar la respuesta hacia el profesor. Pero a poco, si el profesor no habla, si el profesor se calla o solamente dice, pues mira, es muy interesante, pero no da la solución, entre ellos se puede crear un diálogo. A ti, Carlos, ¿qué te parece este tipo de metodología, lanzarla así? ¿Tú lo verías factible en lo que sería tu materia? Pues realmente no. Si lo pienso en FP de informática, hay un nivel muy dispar. Igual que a lo mejor tú en tus chavales, pues hombre, más o menos todos saben lo que es la Luna, por lo menos, ¿no? A lo mejor no saben la respuesta a lo que tú le estás diciendo, pero sí que tienen un conocimiento previo, por lo menos para saber sobre qué investigar.
Yo puedo plantear cosas pues, que sobre la CPU, pero es que muchos de mis alumnos no saben lo que es la CPU, aunque se hayan apuntado a un FP de informática. Entonces, quizás en una enseñanza tan específica y donde se profundiza bastante en el conocimiento o en el aspecto técnico de lo que estás explicando, plantear así algo muy general que pudiera ser entendible por todos y poder trabajar sobre lo que ellos vayan diciendo va a ser difícil. Sí que es cierto que, bueno, al final estas actividades sí que se plantean de una forma en la que ellos puedan investigar y utilizar, como bien has dicho, Google como una herramienta, y me sirve pues para que ellos sepan llegar o sepan filtrar muchos de los resultados de la red. O sea, que así lo hago más como un trabajo de cómo investigar, que realmente que ellos puedan asumir o asimilar mejor el conocimiento de lo que vayan a encontrar, porque lo que vayan a encontrar va a ser tan técnico que probablemente si no se lo explico no lo vayan a entender. Si lo leen directamente, encuentran eso, lo leen, copian, pegan y me entregarían la actividad, pero no se habrían enterado seguramente del resultado. Vamos a plantearlo de otra manera, y es que, claro, yo os estoy hablando ahora de una metodología que se puede utilizar en cualquier momento, pero vamos a buscar el utilizar la resolución de problemas como una metodología en una actividad explícita, es decir, en el que realmente va a formar parte de la actividad que le estamos mandando. Lo más habitual es hacerlo en un trabajo en grupo, donde se plantea ese problema, se crean grupos y lo típico, ¿no? Que esto lo habréis visto todos, buscar información, buscar ejemplos, pero claro, cuando no es lo mismo decir, bueno, me vais a hacer un trabajo ahora sobre, por ejemplo, pues el aniversario de Cervantes, ¿no? Pues no es lo mismo ir a internet, buscar información sobre Cervantes, sobre el Quijote, como tú dices, ¿no? Copia-pega, tenga usted mi trabajo, muy bien, sabes manejar el ratón y el control V, control C. Y con un poco de suerte, ofimática y te cambian el formato. Ahí exacto. Eso ya se merece sobresaliente, casi. Esto va más allá, porque no es búsqueda de información para plasmar, no es busca la información que te pido, sino yo te doy un problema y tú tienes que discurrir, tienes que pensar sobre qué información tienes que buscar, cuál sería la más adecuada. Puede ir de cosas tan sencillas como cómo harías que funcionara o cómo crees que se podía descubrir la rueda, o es que se puede aplicar para cualquier cosa, a lo mejor cosas más técnicas como las que estás dando, Carlos. Por ejemplo, yo me imagino que tú puedes en algún momento, porque casi todos los descubrimientos ya sabemos que son o para intentar resolver un problema o pura casualidad, como en el caso de la penicilina, digamos el caso más famoso de descubrimiento por casualidad. Pero si tú quieres que tus alumnos lleguen a cómo funciona una cosa concreta, ¿de verdad tú crees que no podrías plantearle el cómo podrías hacer que esto funcionara? ¿Cómo crees que podrías llegar del punto A al punto B? ¿No hay nada en lo que tú estás impartiendo que ellos mismos, con la información que disponen y puedan buscar, llegarán a esa conclusión solos? Sí, hombre, realmente es aplicable en bastantes áreas, en el sentido de poder plantear. En el mismo ejemplo que te he puesto antes de hardware, pues se plantean problemas de hardware en los que ellos tienen que discurrir la solución con lo que han aprendido y demás, pero a lo que voy es que es un modo de aplicar conocimientos teóricos, pero no de aprender conocimientos teóricos según lo veo yo. No sé si me explico. Sí, pero tú tendrías, claro, ahí como profesor, tendrías que dar esa vuelta de cómo de esas cantidad de cosas que van a aprender en este proceso se localice también a usted dentro la que a ti te interesa que aprendan. ¿Te puedo poner otro ejemplo? Sí. Ponme, sí. Te voy a poner otro ejemplo a ver qué te parece. A los alumnos en ciencias sociales llega un punto, a los alumnos en este caso, pues por ejemplo, sexto de primaria, ¿no? Que ya están a puntito de entrar en secundaria. Claro, ciencias sociales es un poquito más complicado y hay una lección que les aburre mucho, que es la relacionada con la economía, porque al fin y al cabo
lo poquito que podían haber visto en cursos anteriores iba más orientado a lo del sector primario, el sector secundario, el sector servicios. Aquí ya es un poco más complicado, ¿no? Ya les prepara a lo duro del mundo, de cómo funciona. Ahorrar, ¿no? A tener que ahorrar. Lo que es la compra, la publicidad, etcétera. Pues una manera de poder que ellos aprendan el conocimiento, no digamos las etiquetas de cómo se llama cada cosa, sino ese conocimiento, puede ser con una actividad como por ejemplo vender pulseras. Yo les planteo, te hablo desde la experiencia propia, yo les he planteado una cuestión que es, oye, necesitamos ahorrar dinero para fin de curso. Es todo, lógicamente, una situación teórica, ¿no? Necesitamos coger dinero. ¿Qué podemos hacer? Plantearon varias cuestiones, desde cuidar a perros, cuidar a niños, y al final apareció, oye, hacemos pulseras estas que se pusieron de moda de gomas y las vendemos. Vale. Les hice pensar, bueno, pero esto habrá que hacerlo, ¿no? Pensaron la forma de producirlo, hacer una cadena de montaje, el tema de la distribución, dónde lo querían vender, qué tipo de forma de promocionarlo, etcétera. Todo ello, sin que yo les fuera diciéndoselo, les iba guiando un poco, les planteaba las dificultades que podían aparecer, o simplemente les eliminaba alguna que otra cuestión que era bastante disparatada, ¿no? Como la de, wow, pues si necesitamos dinero, vamos al banco y lo robamos. Ya sabemos que los chavales en eso son bastante creativos. Así que, una vez que se acaba la actividad, ellos ya han asimilado pues todo el proceso que tendrían que llegar para poder fabricar, vender, recaudar el dinero, etcétera, 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 de qué se encargaba cada uno. Una vez que ya saben, ellos ya saben lo que yo les quiero enseñar. Quizás les falta ponerle la etiqueta. Es decir, esta primera fase que habéis hecho se llama fase de producción. Esta segunda fase se llama distribución. Y al final es la fase de consumo. Yo no les he dado la etiqueta al principio y les he explicado luego en qué consiste, sino que ha sido al revés. Ellos han asimilado el proceso, el cómo se hace, el cómo funciona, y luego ya le ponen ese POSIT a cada una de las fases. A la hora de hacer el examen, ellos recordarán digo examen porque es la forma de evaluar más común, se acordarán de que sí, lo de cuando hacíamos las pulseras esto era tal, ¿vale? Y el que más, el que menos, a lo mejor no se acuerda bien de la etiqueta, pero en sí el conocimiento que nos interesa saber ya lo tiene asimilado. ¿Qué opinas ahora, Carlos? No me terminas de convencer, ¿eh? No, hoy porque estás difícil, ¿eh? Hoy estás bastante difícil. es que quizás lo veo aplicable a conocimientos, pues incluso en primeros cursos de secundaria, pero veo difícil plantear, ya digo, problemas. Al inicio de un tema no tienen nada de idea y plantear un problema que les ayude a conocer o a investigar de una forma, vamos a decir, coherente sobre ese aspecto. O sea, yo al principio de los temas es cierto que mínimo un par de horas tengo que invertir en explicación de ciertos conceptos antes de darles cierta autonomía en la resolución de pequeñas actividades, de pequeños proyectos pequeños. Luego sí que hacemos algún proyecto un poco más grande, pero vamos, el ejemplo lo tengo antes de las vacaciones de Navidad, que hicimos un proyecto con Arduino en el que yo no les puedo decir, venga, aquí tenéis el esquema, montarlo. O sea, no tenían ni idea de por dónde coger ni la placa de montaje, ni los cables, ni nada. Entonces, mínimo les tengo que decir, mira, esto se enchufa así, esta placa funciona así, esto así, hacemos como se enciende un LED, ¿no? Y con eso sí que es cierto. Hicimos como se encendía un LED y les dije, bueno, pues ahora quiero un semáforo donde el LED rojo se encienda 10 segundos, el amarillo 2 y el verde 15. Bueno, pues ahí estás de alguna manera más tangencialmente. Pero es un pequeño proyecto. Sí, es que se puede hacer sobre un pequeño conocimiento inicial y ellos son capaces de evolucionar en ese conocimiento, transformar el programa sin tener ni idea de programación. Simplemente les dije, mira, esto le estamos diciendo que se encienda, esto le estamos diciendo que se apague durante este tiempo. Pues ellos copiaron, pegaron, modificaron, establecieron un orden, conectaron en consonancia a ese programa y lo hicieron. Vale, pero no es un problema en sí, porque los problemas míos en un entorno tan técnico pues son problemas complejos, vamos a decirlo, y no es algo en lo que puedan desarrollar desde cero.
Es decir... No, desde cero quiero dejar claro que no estamos, a no ser que sea una cosa muy, 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 muy sencilla, nunca hablamos desde cero. Estamos hablando que tú, Vale. el aprendizaje que quieres que hagan en ese momento, tiene que estar siempre relacionado con los conocimientos previos. Tú tienes que tener una base, pero claro, sin darle todo mascado. No me refiero a Los ejemplos que me estabas poniendo eran como muy iniciales de principios de tema y Sí. yo es que es eso, necesito un mínimo de introducción. Y luego está claro, o sea, cuando hacemos sistemas operativos, por decirte algo, pues investigamos sobre pequeñas configuraciones y luego claro que les planteo problemas. Pues tal usuario no se puede conectar. ¿Por qué? ¿No? Y me van planteando situaciones en las que el usuario puede tener un problema a la hora de conectarse. Y yo le voy diciendo, no, pero resulta que ese no es el error que tiene este. Y les voy medio guiando en una resolución, pues eso, en la que ellos tendrán que, con lo que saben, pues investigar más y poder desarrollar. Pero eso yo más que problema los veo como proyectos, ¿no? Porque esto sería una pequeña parte del aprendizaje basado en proyectos. Un proyecto puede ser un problema a resolver perfectamente. Exacto. Claro, esto va más allá, coge... y aquí va a venir, aunque ahora os comentaré... Más específico, ¿no? Por decirlo Sí. así. Os voy a comentar luego las ventajas que tiene. Voy a hacer esta pequeña crítica al artículo, no al método, al artículo, porque sí que he leído muchos artículos y muchos escritos hablando de ciertas metodologías como si fueran, vamos, el oro en paño, pero realmente cuentan cosas que podemos hacer habitualmente a pequeña escala, o que están dentro de algo que ya se hace, como puede ser el aprendizaje por proyectos, o como el ejemplo que me acabas de poner tú, Carlos, que aunque no es tan específico, sí que, quieras que no, estás forzando un poco que ellos vayan a descubrir. No les pones simplemente una actividad de refuerzo, como por ejemplo les dices, esto se hace así, ahora practicar vosotros haciendo 5 o 6 veces lo mismo, sino que dices, mirad, aquí tenéis las herramientas. Esto es lo que podéis usar y estos son los conocimientos que necesitáis. Ahora os voy a plantear un problema. A ver cómo lo resolvéis. Como el caso que has dicho tú, les das unos conocimientos básicos y dices, bueno, ahora sabéis encender una luz. Pues ahora pensad a ver cómo lo haríais un poco más complicado. De ahí que tú estás... no les estás diciendo cómo se hace el semáforo realmente. No. Como digo, esto es un poquito... De hecho, claro. Hicimos un árbol de Navidad al final, o sea que... Hombre, mira, bueno, pues ahí sería el descubrimiento por casualidad, ¿no? Querían hacer un... No, íbamos evolucionando, es decir, pasamos de un semáforo al morro del coche fantástico, ¿no? Ahí con 5 que se fueran intermitentes. Que bueno, pues ahí entramos ya en descubrir el coche fantástico, esa fue otra. Y terminamos haciendo un árbol de Navidad más o menos. Pero tú no les explicabas No, cómo solo se expliqué hacía la primera vez. Sí. Solo cómo se encendía un LED y a partir de ahí ellos iban. Pues ese es el mejor ejemplo que has podido elegir, que es simplemente darles o unas herramientas o partir de algo que ya sabían del tema anterior y plantearles ese problema para que enlacen de alguna manera por descubrimiento lo que va a venir, o en tu caso introduces el tema y luego el resto de contenidos, digamos lo que rellena ese hueco, ese esqueleto, lo vais descubriendo poco a poco con problemas que os voy planteando y que tenéis que resolver y que no son un simple copia-pega de internet. En relación a esto, ¿puedo desahogarme un poco, Jaime? Me viene Venga. al pelo para comentar algo que estábamos comentando con una compañera en los últimos días. Y es que qué duro es tener que dar, por ejemplo, en este caso, una FP cumpliendo unos contenidos de una asignatura estratosféricos. O sea, nos ponen unas cargas lectivas o de contenido que transmitirá a los alumnos que es humanamente imposible que acaben con algo claro en la cabeza. O sea, yo he tenido que estudiar bastante en algunos temas para dar un primero de grado medio. Algunos temas muy espesos, muy de cómo funciona realmente los unos y los ceros de un ordenador por dentro, que luego te enfrentas a las típicas preguntas de bueno, sí, pero ¿esto para qué sirve? Y yo pienso, jolín, en mis 10 años de trabajo como informático en 1000 cosas diferentes, o sea, no he hecho solo una cosa y ya está, sino he trabajado en varios departamentos, varios proyectos diferentes y nunca he tenido la necesidad de saber esto, ¿no? Y realmente te meten una cantidad que es imposible o muy difícil de abordar este tipo de enseñanzas mucho más prácticas que realmente sí que logran
un verdadero aprendizaje significativo, ¿no? Creo que se llama. Uh-huh. Y que, bueno, con suerte podemos hacer 2 o 3 de estas al año, pero realmente en una asignatura o en una FP tan práctica como debería ser la informática, es un poco sufrir. Entonces, quizás sería todo mucho más sencillo si ese contenido tuviera cierto sentido práctico o cierto sentido, vamos a decir, ya lógico directamente. Esto es un tema muy interesante que deberíamos apuntarnos para tratar en un tiza en los zapatos, que sería el si los contenidos que se estudian en las escuelas, en los institutos o incluso en la universidad, bueno, en la universidad a lo mejor quizás un poco más, pero no tanto, están adecuados a la aplicación real en nuestra sociedad. Yo creo que sería bastante interesante ver cómo un estudiante, no de básica, sino de una FP o de la universidad, acaba sus estudios y automáticamente se tiene que poner a hacer una formación que complemente, porque los estudios a lo mejor no es que den todo lo que tienen que dar, sino que no están orientados a lo que se va a dedicar. Pero bueno, eso... Además, una FP es... Claro, que es más técnica, que es más concreta. Pero bueno, ¿quién decide los contenidos? ¿Cómo se preparan? Etcétera. Eso es un tema que apúntatelo, Carlos, que sería muy interesante para debatir y a lo mejor buscar a alguien que nos pueda aportar a... Yo lo llevo dentro, Jaime. Cuando quieras saco todo lo que llevo dentro. Tienes ahí acumulado. Mucho acumulado, efectivamente. Bueno. No te quiero desviar. Volvemos al tema del aprendizaje basado en problemas y ya pues casi acabando un poco lo que sería el artículo, nos plantea el por qué usarlo, cuáles serían las ventajas, nos habla de dar importancia que da importancia al proceso de aprendizaje y no solo al contenido que ha de aprenderse, que eso es lo que os comentaba, es decir, has de aprender algo, no solo a cómo se llama. Se desarrolla la capacidad de aprender a aprender, el razonamiento y la capacidad de resolver problemas, lógicamente, yo creo que esto está bastante claro, igual que anima a la reflexión. Esto a mí me parece muy interesante, es lo que decía antes, a lo mejor lo que sería el pensamiento crítico. Los alumnos y alumnas son obligados a pensar y a debatir y con ello crean su verdadero aprendizaje. A lo mejor aprenden cosas que no les tocaba aprender, incluso cosas que son de 2 o 3 cursos más adelante, pero en ese momento les surge la duda, lo plantean, se les resuelve y ya está. Nadie dice que no puedan aprender más de lo que tienen que aprender, que parece que en ocasiones estamos encajonados. Esto es lo único que tienes que aprender cuando estás en quinto o cuando estás en tercero de la ESO. No. Oye, que a lo mejor pueden adquirir algunos otros aprendizajes. Sí, de alguna manera natural llegan allí. No digo que ahora haya que meter más contenidos. Que forzar, ¿no? Ahí la máquina... A ver, igual que unos niños me preguntaron, no recuerdo, un año, volviendo al tema de la astronomía, sobre una cosa que, vamos, ahora no recuerdo, que no entraba, no sé si eran los cometas o algo, yo no les voy a decir, no, es que lo vais a dar el año que viene. No, yo se lo explico, lo entienden, llegan ellos a la conclusión y ya está, ya lo saben, no hay ningún problema. Pero bueno, parece que, como digo, estamos bastante encajonados en ese tema. Luego se aumenta la involucración, que se me ha trabado la lengua, con el proceso, así como el interés y la motivación. Más motivados no pueden estar. O sea, no hay nada peor para la motivación que un señor hablando delante de todos ellos, que además sí, seguro, Carlos, que esto te ha pasado cuando toca ese profesor que te habla despacio, con un tono calmado y te va explicando historia de España y tú dices, oh Dios mío, los segundos van hacia atrás. Pues bueno, una manera donde está activa el alumno y vamos, esto es algo bastante obvio que todos nos ha pasado, cuando uno está entretenido el tiempo pasa volando. A mí hay una recompensa, no hay recompensa mayor que cuando acabo una clase los alumnos me dicen, ¿ya? ¿Eso es? O sea, que un alumno cuando dices, oye, ¿qué es la hora? ¿Ya? Eso es yo creo que es la mejor recompensa que puede tener un maestro o un profesor. El haber notado que tus alumnos están tan entretenidos y disfrutando tanto de ese aprendizaje que se les ha hecho corta la clase. Eso es maravilloso. Bueno, también, como decía, se desarrollan procesos de razonamiento eficaces, ¿vale? Es una manera también de enseñar a razonar. No simplemente, como decía yo, ese alumno que decía, no, vamos y robamos. Hombre, no, a ver, esto no se puede hacer. Luego el alumno toma el control sobre su aprendizaje. Está aprendiendo solo. También les está preparando para lo que les va a venir después, cuando van a tener que estudiar de verdad. Esto lo hemos visto muchas veces. Alumnos que vienen de primaria, se encuentran en la ESO o de la ESO al bachillerato, podríamos decir mejor,
incluso del bachillerato a la universidad. Esos cambios que de repente dicen, ¡ay va! Es que con hacer los deberes solamente no apruebo. ¿Ves por dónde voy, no, Carlos? Totalmente. Y finalmente se logra un verdadero aprendizaje significativo, como muy bien decías, Carlos. Eso se queda anclado en la mente, es algo que no está memorizado a corto plazo, que va a desaparecer con el tiempo, sino que no solo además es que esté memorizado a largo plazo, sino que está interiorizado, que eso es una palabra muy importante para los que nos dedicamos a la educación. Es decir, el alumno lo ha hecho suyo y lo sabe aplicar, además, a sus problemas cotidianos, o en este caso, en tu caso más bien, Carlos, serían profesionales. Así que mi reflexión sobre este tema, más que sería una metodología concreta a utilizar, pensar esto como esa pequeña llave inglesa o ese martillo que nos puede servir para utilizarlo en nuestro trabajo, que es el de enseñar. Cómo se puede aplicar. Y luego a ti, como padre, que ya habrás comprobado, Carlos, que cuando dejábamos de las últimas veces que grabábamos en Tiza en los Zapatos, me hablabas de tu pequeño bebé que crece muy rápido ahora de repente, ya dentro de nada te empezarás a plantear cómo educo yo a mi hijo. ¿Tú crees que esto se podría también extrapolar a lo que es en la educación en casa de un niño? No hablo de enseñar matemáticas, sino lo que sería esa frase que tan poco nos gusta, lo de enseñar en casa, educar en... No, perdón, enseñar en clase, educar en casa. Yo creo que es que, y no pronto, sino que desde que empiezan a aprender es la manera en la que ellos aprenden. O sea, empiezan a gatear porque quieren coger un juguete que está lejos, o aprenden a sentarse por lo mismo, prácticamente, porque o sea, al final es un poco... Eso, la vida que les va marcando pequeños problemas que ellos van resolviendo a su nivel, obviamente, pero yo creo que es algo innato en ellos, ¿eh? O en nosotros, vamos. Y ahí llega a lo que quería llegar yo, valga la redundancia, madre mía, como estoy yo ya repitiendo palabritas, pero bueno, y es que es una forma natural de aprender, es una forma de alguna manera innata en nosotros del aprendizaje. El ser humano ha ido aprendiendo a base de tropezones, de encontrarse con problemas, y eso lo vemos en los niños más pequeños. Se buscan la vida para alcanzar esto, cuando empiezan a hablar, pues cómo decir que tienen hambre en lugar de llorar, etcétera, etcétera. Así que es un sistema de aprendizaje que luego cada uno lo aplica a los diferentes métodos que utilizan, como decías, pues a proyectos, etcétera, pero que hay que tenerlo en cuenta por encima, digamos, la simple transmisión de conocimientos, que es el gran error que se comete en muchas ocasiones a la hora de enseñar algo, simplemente. Pero bueno, ¿alguna conclusión final, Carlos, que quieras decir sobre este tema que te he traído? Estaba pensando en los siguientes temas que me toca dar, a ver cómo podía meter un poquito esta experiencia, y creo que algo tengo por la cabeza. Ya os contaré a ver qué tal va. Así que no dejamos pasar la oportunidad de poner en práctica estas nuevas tendencias, ideas, o quizás, pues bueno, revisar lo que ya estábamos haciendo, y quizá algo de lo que ya estamos haciendo, como bien has dicho, pues coincide con esto y nos permite darle un toque para completar un poco la perfección de esta actividad. Claro, yo vuelvo a reiterar en lo mismo. Esto no es simplemente cambiar de taller, sino tener una herramienta más a mano para poder realizar bien, de manera positiva, nuestro trabajo. Bueno, dices, Carlos, que tienes temas ahí barajando para poder traer el próximo Tiza en los Zapatos, ¿no? Sí, por una vez te voy a contestar a la pregunta que me vas a hacer. Venga, a ver, ¿qué tema podremos escuchar en el Tiza en los Zapatos 32? Me apetece polemizar un poquito y tocar ese tema, bueno, que siempre se comenta a final de cada mes, ¿no? Como es el de la nómina, el sueldo de los profesores. Madre mía, esto son unas noticias además que escuchamos a final del año pasado, es decir, hace un mes. y la verdad es que ha traído telita, así que si nos queréis ir mandando ya vuestras opiniones sobre... Sí, esto de que todos cobremos lo mismo o no, o en qué tendría que variar la función, o en función de qué, tendría que variar el sueldo del profesor. Básicamente, podríamos decir si vosotros opináis, queridos oyentes, si se podría equiparar la labor del profesor a la de un comercial donde se recompensa los buenos resultados
y no se llega a castigar tal como se planteó, supongo que lo explicarás en la próxima entrega, pero sí recompensar de alguna manera esos resultados. Hay tema. Hay tema, ya veremos quién lo evalúa, cómo se evalúa, cuáles serían las recompensas. Bueno, ahí está. Ir mandando vuestras opiniones, ya sabéis que en tizaenloszapatos.blogspot.com, ahí tenéis la web para poder acceder a nuestras redes sociales. Si no, es muy fácil, nos buscáis como Tiza en los Zapatos. En Flipboard, Carlos ya habrá puesto seguramente algún que otro artículo respecto al tema. Así que deberes tenéis desde luego que os acabamos de mandar. Así que va siendo hora de despedirnos. Carlos, como siempre, muchísimas gracias por acompañarme en Tiza en los Zapatos. Un placer como siempre, Jaime. Y nos vemos en la próxima entrega de Tiza en los Zapatos.